Bienvenido. Qué regalo. Son como soplos que vienen de una montaña. Es un sonido ancestral y tú lo has vuelto contemporáneo aquí en nuestro país. Dialogas con la quena, haces poesía con la quena y tu aliento, por supuesto, dentro de todo ese ambiente. Más que jazzista, para mí, no sé si para acá también, eres como un encantador de serpiente. Aunque yo no lo sea, ¿no? Pero ya me encanta el programa. Creo que este programa promete. Sí, ya está siendo muy lindo. Gracias por ese regalo. No, gracias a ustedes. Bienvenido Rodrigo Sosa, entre hermanos, acompañado de Adrián en la guitarra y que empezaron trovadorescamente. Sí, qué lindo con tema. Esa canción que es el tema clásico que tú nos decías fuera de cámara, que es una canción que sí, es de las que más, de las que más escucho, las que más amo a su compositor. Y qué mejor que esta ocasión para hacer un homenaje, ¿no? Con mucha humildad y muchísimo respeto desde la postura casi de la quena, ¿no? Hay muchas canciones que nosotros que hacemos música instrumental nos encanta de vez en cuando tocarlas para nosotros, porque nos encantan. Se supone que si te gusta a ti es más fácil que le gusten a los demás. Así que es una hermosa forma de empezar. Gracias por ese regalo. Hermano mío, ¿cómo llega un joven argentino con un instrumento tradicional de esas tierras a conquistar esta isla como la has conquistado tú? Oh, yo siempre digo que desde la sinceridad de soñar, ¿no? Y de las sorpresas que da el camino. Yo llegué a Cuba cuando tenía 17 años. Vine a tocar primera vez como invitado a la Feria del Libro. No sabía nada de música teórica, era un músico totalmente empírico, como es la mayoría de los quenistas, que empiezan el camino con la quena, ¿no? Y recorrí las escuelas de arte, un par de escenarios, toqué música cubana desde la sencillez y me enamoré perdidamente de la música que se respira aquí y también de la forma de enseñar la música que había. Y a mí me hacía falta estudiar. Así que aproveché y empecé a estudiar música desde la flauta traversa, porque era muy difícil venir a la música académica aquí desde la quena y estudiar la quena, ¿no? Entonces tuve que dejar la quena y hacer la formación completa en la flauta. Y después ya no podía más sin la quena, porque era mucho rigor desde la flauta, desde la academia, y tuve que dejarla de lado. Y a los últimos años empecé a tocar mucha quena otra vez, y empecé a filtrar esa información a la quena, y ahí surge yo creo que esa idea, de empezar a asentar el sonido de la quena desde la isla, porque ya empecé a trabajar con músicos cubanos, siempre hablo de Alejandro Falcón, que fue el primero que me abrió las puertas para hacer música, y ahí empecé a conectar, ¿no? Buscar puntos en común que en la música y en el arte siempre están ahí. Es uno el que a veces se encarga por error de separar cuando es mucho más fácil unir. Claro. Y empezó esa voz de unir la música folclórica sudamericana con la rítmica cubana desde la quena. Claro, está fuerte e inteligente decir que no se conocía casi la quena. Y yo me he dado la labor de poder hacerlo desde mi forma de ver la quena y de coquetearla en lo que sea respetuoso y enriquecedor con la música popular cubana. Y así, bueno, el resto es historia, pero parte desde la humildad, de la admiración y de las ganas de decir, ¿no? Y las ganas de comunicar, de la sinceridad. Yo siempre trabajo mucho desde el escenario porque me encanta y es como el templo para mí. Y Cuba me ha abierto las puertas a tantos escenarios que siempre la quena ha sido como el puente para comunicar, ¿no? Es hermoso eso. De cierto modo, es cierto que la quena es un instrumento hoy, en pleno siglo XXI, desconocido. Aún así. Pero, sobre todo en Cuba, ¿no? Pero tiene una historia muy ligada a la nueva trova. A aquellos grupos de los años 70. Yo recuerdo en los años 70 cuando surgía, es que había mucho auge, había un auge en América de grupos latinoamericanos. Exacto. En Chilimani, había muchos grupos y estaban muy vinculados a esa canción que surgía aquí, que era la nueva trova, por supuesto. Y recuerdo, y he hablado mucho con Pancho, y he tenido la oportunidad de hablar con Santiago García. A ellos los convocaron, a un grupo de músicos de varias provincias aquí. Te estoy hablando del grupo Manguaré. Exacto, sí, Pancho me ha hecho una historia. Estaba Pancho además. Sí, con Pancho los como enviaron a mucho. estudiar. Exacto. A estudiar
Sí. Ahora después vamos a hablar de todo lo que tú tienes Sí. aquí armado, porque ahí hay como 4. Hay Hay 4 unos cuantos sonidos. 3 quenas, quenitas, quenotas. No sé. Como se vea, más grande y más chica. Lo que es cierto lo que dices, que hemos llegado a este siglo XXI prácticamente con estos instrumentos Sí. desconocidos. Y, Sí. tú has hecho una especie de La relectura de ellos. sí, claro. también. Claro. Totalmente del amor, no con un fin comercial, aunque después todo se convierte en industria, pero Sí, sí, claro. desde el amor total por el instrumento. Yo soy graduado de flauta y podría haberme dedicado a la flauta, pero a mí lo que me gusta es la quena. Y tocar la quena, soplar la quena. Y ha sido un reto hermoso, del cual cada día que me despierto estoy más feliz y más en paz conmigo mismo por hacerlo. Pero esa historia que cuentas tú es hermosa porque todos esos grupos que has mencionado son los grupos que todo quenista escucha cuando empieza a tocar la quena. Claro. Porque Claro. todos empezamos a tocar música andina. Es el ABC de la quena. Y esos grupos son los más importantes. Y después la vida me trae a trabajar con Pancho Amat, música campesina, y Pancho me cuenta todas esas historias que vivió en Chile, con Inti Limani, con Quilapayún, con Quilapayún toda esa también. forma andina de tocar. Y Pancho conoce muchísimo de quena. Me ha enseñado mucho de quena a mí. Y también de todo ese grupo de instrumentos andinos, ¿no? Como Estamos sea el hablando, charango, estamos hablando de, zampoña. de Pancho zampoña. Amá, por supuesto, porque nosotros aquí como en nuestra casa a veces Sí. estamos hablando de Pancho Amá. Y hay que unos para cuantos Panchos, nosotros por ahí, los amigos- Pancho más así. Y ahí uno se da cuenta una vez más de que hay mucha conexión. Como decías, hubo una época en que estábamos muy conectados, porque Argentina y Chile fueron muy abiertos a recibir a estos grandes trovadores como Sergilio, Pablo, que fueron a dar una especie de aliento en tiempos muy convulsos en Argentina y en Chile con lo que fueron las dictaduras militares y demás. Y se hizo como una fraternidad hermosa ahí. Y eso se convirtió en música. Y la música andina estuvo muy ligada a todo eso porque hay muchos músicos que tuvieron que exiliarse a Europa y después volvieron cuando terminó la dictadura. Y todos esos llevaban ese canto de la trova cubana que fue en ese momento. Así que hay un puente que ya está hecho. Ajá. Nosotros caminamos sobre él y a mí No, me toca vas a mí... caminando sobre él y vas aportando. Claro, Y- yo lo hago desde la quena hoy en día, pero si- me inspira todo. Y si nos haces algo de eso, A ver, andino, vamos a hablar. que se te ocurra. Si tocas, no, yo le iba a decir, si sopla cualquiera de uno. No, soplar no. Si No, pero hay que soplar, sí. Si puedes tocar una, porque es verdad que hay una, miren, ahora no sé si las camas, hay una así, hay otra así, hay una que es un Sí, poquito como más. verán, son sonidos más, estos son más graves, estos son más estridentes. Esta es la quena tradicional, que suena un poquito más fuerte, con la que se toca casi el 80% de la música andina. Como siempre, el primer tema que aprendí Es esa. es esta. Que todos conocen el... Otra de las melodías muy conocidas es esta, que me encanta. Ah, Que es el contrapaso también. sí, Todo eso es la base de la música andina, que son los primeros temas que aprendí a tocar yo y que todos estos grupos siempre nos enseñaban. Y es el pentafonismo andino que tiene mucha conexión con el pentafonismo que se usa en la música africana, en la música oriental. Así que volvemos a los puntos en común, ¿no? Y la música andina está muy ligada a la trova, por todos estos grupos como Iyapu, Quilapayún, que tenían mucha poesía en su forma de componer. Iyapu. Mezclaban de una manera muy magistral los sonidos folclóricos, pero con una poesía muy marcada, con mucho compromiso social y con mucho compromiso de defender la identidad cultural, ¿no? Que es algo que no tiene tiempo, hay que hacerlo siempre. Es una pena que a veces se pierda en otros lados, ¿no? Pero si hay un recuerdo y un punto en común directo es que tanto Silvio, que fue tantas veces, dio como una llave para decir, usen sus ritmos folclóricos, pero diciendo algo que también los identifique, porque el ritmo folclórico identifica, tú tocas una chacarera o un huayno y ya eso es una identidad. Pero si a eso le sumas una poesía que hable del ambiente en el cual convive esa persona, está más potenciado aún. Por eso siempre digo que la canción tiene como un plus extra que no tiene la música instrumental, que tiene otras cualidades, tal vez más visuales y de cerrar los ojos y ver. Pero creo que hay una conexión muy genuina, ¿no?
en todo esto que estamos viviendo de la música, de la canción por un lado y de la música instrumental, y ahí está la quena metida, ¿no? A propósito de lo que dices de la fuerza de la canción, tú igualmente tienes tu propio discurso, pero sin palabras. Claro. ¿Cómo construyes, Sí. cómo llevas esa fuerza Sí. a tu música sin las palabras? Sí, porque al final uno siempre piensa en sentimientos y en estados de ánimo, ¿no? Y esos estados de ánimo tienen una palabra que a veces uno no la compone y no hace canciones, pero la tiene en la cabeza, ¿no? A veces uno toca una melodía y piensa en la paz, o piensa en tu hogar, o pensás en tu mamá, o pensás en tus amigos, o en el camino recorrido. Y como uno tiene imágenes, también tiene palabras, ¿no? Entonces usa la palabra amor, está también el desamor, y en base a eso uno sin darse cuenta tiene como trampolines emocionales que lo llevan a determinado lugar. Entonces para mí lo interesante es que una canción con una letra te lleva a un lugar totalmente visual sin palabras, y un lugar visual instrumental que hacemos nosotros te diga una palabra entre imágenes y entre sonidos, y eso me parece muy mágico, ¿no? Hacer una obra instrumental que el que la escuche le lleguen muchas palabras es una forma también hermosa de comunicar, ¿no? Claro. Y viceversa. Así que Puedes- está todo muy abrazado. ¿Puedes hacer algo instrumental? Hay una obra mía que está en mi primer álbum que se llama Susurro, y habla de eso, de lo que uno le diría al oído a otra persona, casi como que en secreto, y entonces yo cuando toco la quena siento que estoy susurrando. Entonces es un sentimiento más o menos así. Y uno puede estar mucho tiempo susurrándole a alguien. Qué maravilla. Muchas gracias. Nos bajaron las luces y todo para, Sí, sí, para buscando crear este la... ambiente. Es eso, tiene que ver con la comunicación y con la transparencia, ¿no? Como ustedes cuando escriben una canción, cuanto más transparentes son, más real es todo, ¿no? Si hablamos de lo que podría ser algo real. Entonces, con el instrumento pasa eso. Y ahí ya es el siguiente nivel que ya no sabemos si es una canción o es instrumental. Es una energía que está pasando ahí, ¿no? Y después cuando uno sube al escenario, ya lo comparte con el público y hay otra energía que pasa ahí. Y ahí está un poco de toda la esencia que nos tiene hasta aquí hoy en día, ¿no? Caminando. Teníamos, bueno, teníamos un adelante montón de, usted. no, teníamos un montón de preguntas y cuestiones que queríamos conversar contigo, pero ya nuestro coordinador nos anuncia que el tiempo está cerca del final. Pero bueno, ¿Se puede? pregunta usted. ¿Voy? ¿Qué crees de Rodrigo, de la música cubana que se está, o sea, la música actual que se está haciendo en Cuba? No creo que esté ajena de lo que esté pasando en el resto del mundo, en el cual hay una música que es de tradición y otra música que es muy masiva, que tiene mucho que ver con lo urbano. Sí me gusta aclarar que no es algo que solamente pasa en Cuba, está pasando en todos lados, porque tiene que ver con el cierto manejo que hay de ciertos medios masivos de comunicación afuera y con ciertos medios digitales, ¿no? En el cual cierta música tiene un acceso mucho más rápido a determinadas generaciones porque usan como muchos atajos, ¿no? Y aquí he escuchado una cosa muy interesante que dice que de un especialista que hablaba mucho de que no estaba tan preocupado por la música creada con inteligencia artificial, sino con lo artificial que estaba haciendo la música antes de la IA. Entonces eso es genial.
es importantísima la voz de los jóvenes y la voz de la música, que también se puede decir bailable, pero sí el consejo y la reflexión es que nunca hay que darle la espalda a las identidades y a la raíz, ¿no? Entonces, que la música, por más masiva y tal vez sintética que sea, tiene que tener un sello de raíz, si no, no somos nada y no decimos nada. Yo solamente estoy en contra de eso, de la música que no tiene identidad y que no dice de dónde uno viene, ni a qué tradición pertenece, ni qué hicieron nuestros ancestros. Después que hagan lo que quieran, pero hay que respetar eso, porque es lo único que nos dice, somos de acá, representamos una tradición. Y eso tiene mucho que ver con la cultura que empieza en la familia y en inculcar de dónde venimos. Porque música bailable y música pop ha habido siempre, y siempre han predominado muchos escenarios. Y eso no sé si es el problema es cuando hacemos todo eso sin ningún tipo de contenido en el medio. Sí estoy totalmente de acuerdo que hay muchas cosas que son entretenimiento que no son música. Y eso sí está bueno aclarar. Hay cosas que no tienen que llamarse música, y no está mal que no se llamen música. Son entretenimiento, y eso entra en otra arista. Y a veces los músicos pasamos mucho tiempo discutiendo por qué esta música es así, y eso no es música, es otra cosa, es entretenimiento. Entonces hay que separar, porque la música, yo no digo que soy un pintor, yo soy instrumentista. Entonces hay que sí poner esas pequeñas barreras para decir, está todo bien, respeto, me encanta lo que haces, pero eso es entretenimiento. Esto es otra cosa. Esto es poesía, esto es escribir, esto es estudiar, es compartir determinadas horas con este instrumento, leer un libro y demás. Entonces eso es solamente una cuestión de comunicación y respetarnos entre todos. Creo que va por ahí. Pues Ese es el camino. esto es Entre Manos, y estuvimos con Adrián y Rodrigo Sosa, y estas verdades, este soplo, como decía Marta, y nos encantó a todos. Y aunque yo no sea una serpiente. Y seguramente a ustedes también. Nos despedimos como ustedes quieran. Esta es su casa. Y soplamos algo. Sí. Y son bienvenidos a regresar. Sopla. Tenemos para muchas charlas. Siempre. Una de mis canciones preferidas también de Sudamérica. Bravo, y gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes.